Saludos, queridos hermanos. Nuevamente aquí estamos para estudiar la palabra del Todopoderoso. Hay muchas cosas sucediendo en este mundo, ¿verdad? Ya ustedes saben, han estado escuchando las noticias. No es necesario repasar, pero entiendo que se acercan tiempos portentosos, tiempos muy significativos en cuanto a el desarrollo de las naciones y del plan de Todopoderoso también. Hoy vamos a considerar, continuando siempre con el tema del gobierno universal, el tema del reino, vamos a considerar algo respecto a el anuncio, porque hermanos, el tema del reino de Todopoderoso es polifacético, tiene tantas fases que hay que ir así poquito a poquito, fragmento a fragmento, explicando. En otras ocasiones yo presento este tema en 3 sesiones. Ahora tengo muchas más, aunque las voy a cortar como quiera ¿cómo se dice? La serie, pero no se puede explicar todo de una vez, ni de dos, ni de 3 veces. Entonces, pues vamos a tocar hoy un aspecto del reino, pero que tiene que ver con el anuncio, o sea, anunciar el reino del Todopoderoso. Y tenemos aquí el documento. Este, a ver si logro. Bueno, el punto primero, número uno, cuando el inversor es Johanán, ¿verdad? Juan, como lo llama todo el mundo, Juan el Bautista, preparó el camino para la primera venida del Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué mensaje le presentó él al pueblo. Y más tarde, cuando el Mesías Yahushua envió a sus discípulos, ¿qué, qué encargo les hizo? Eso es lo que vamos a ver ahora en Mateo 3, versos 1 y 2. En esos días se presentó Juan, o Johanán, es el nombre del hombre. En la versión israelita nazarena tenemos todos esos nombres correctos, pero ahora estoy usando la versión, digamos, más conocida, ¿verdad? De la Reina Valera reformada. En esos días se presentó Juan el Inversor predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso era una proclamación de arrepentimiento. Entonces, en Mateo 10, verso 6, leemos: vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Fíjense lo que está diciendo. A sus discípulos les encarga que vayan más bien. Al decir más bien, quiere decir que este no es el momento. Cuando él está dando esa instrucción, no estoy hablando ahora del momento nuestro, sino el momento suyo, cuando él estaba dando esas instrucciones. Ese no era el momento de llevar el mensaje a los judíos, el mensaje del reino. Eso tenía otro momento. Por eso les dice: vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Y eso, ya hemos estudiado en otras ocasiones, hace referencia a, a los gentiles en general, pero en particular a las 10 tribus perdidas de Israel. Ahí lo dice. Vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Los habitantes de las 10 tribus del norte, ese era el reino que se llamaba Israel, mientras que el reino del sur se llamaba Yahudá. Y esas ovejas se perdieron en el sentido de que perdieron su identidad. Una vez fueron llevadas al exilio, ¿verdad? En Asiria, pues con el tiempo perdieron su identidad. No todos, siempre algunos regresaron, pero en general sí, perdieron su identidad y vinieron a ser considerados como gentiles. Por eso hace sentido, y hay que leer con cuidado ese verso, cuando dicen: vayan más bien, no a los judíos, que ya están recogidos en el siglo I, ya estaban restaurados a la tierra, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Hermanos, una obra como la de Johanán, ¿no? O Juan el Bautista, ¿verdad? El inmersor, debe repetirse en estos días. Una obra similar se va a repetir en estos tiempos del fin, cuando se acerca mucho más, se ha acercado ya mucho más la venida segunda de nuestro Mesías. El Mesías da un mensaje a su pueblo por medio de quién, por medio de sus instrumentos. Y fíjense lo que digo, su pueblo está todavía en exilio, espiritualmente hablando ahora, ¿verdad? Todavía están en exilio, en general, en todas las sectas cristianas, básicamente, se encuentran, como diríamos, remanentes de las 10 tribus perdidas de Israel. Perdidas entre comillas, ¿verdad? No están perdidas en realidad. ¿Ok? Entonces, ese mensaje del Mesías pues se va a transmitir por medio de mensajeros que él ha elegido, algunos de los cuales, perdón, algunos de los cuales están en la Asamblea de Yahweh, por ejemplo, otros están en otros grupos que se llaman Congregación de Yahweh y otros grupos con otros nombres, ¿verdad? Que no necesariamente tienen relación directa con nosotros, pero hay mensajeros del reino en muchos grupos cristianos, aunque algunos grupos cristianos se han dedicado a otras cosas, ¿verdad? A otros, a otros entretenimientos. Pero como discípulos del Mesías, nosotros tenemos una encomienda, hermanos. Tenemos un mensaje que dar al mundo. Y ese mensaje es: prepárate para encontrarte con tu rey que viene. Punto 2 que quiero considerar. Desde el comienzo de su ministerio en Judea y en toda la región, ¿qué mensaje proclamó Yahoshua primeramente? Vamos a leer Mateo 4, verso 17, que dice: desde entonces comenzó Yahoshua a predicar o a proclamar: arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Fíjense que él está predicando a los judíos. Él está predicando a los Yahudim, a la nación de Israel, de Judá más bien, para hacer esa diferencia más clara, está predicando a la nación de Yahudá. Sin embargo, a sus discípulos los mandó a proclamar el mismo mensaje a las tribus perdidas. Quiere decir que el Mateo 4:17 se dirige a los judíos desde el siglo I, obviamente. Estamos hablando de lo que se predicaba en el siglo I. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Han pasado 1000 años. No, más como que 1000 años. Han pasado 2000. Bueno, olvídense, han pasado muchos, muchos, muchos años, centenares de años. ¿Y por qué dice que el reino de los cielos está cerca? ¿Por qué dijo en el siglo I el reino de los cielos está cerca? Porque, hermanos, el reino de los cielos se compone de varias facetas, de varias, digamos, secciones, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? En la primera faceta se predicó en el siglo I, que era el reino, lo que algunos llaman, algunos predicadores lo llaman el reino de la gracia. ¿Okay? Y tiene sentido ese nombre, aunque no sea exactamente bíblico. Pero falta algo. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Yahoshua vino a Galilea proclamando la buena noticia del reino de Yahweh. Y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Yahweh está cerca, arrepiéntanse y crean la buena nueva. Hermanos, para abreviar, para no dar muchas vueltas al tema, el reino de Yahweh que estaba cerca se refiere, vamos a decir, comenzó en el siglo I con la predicación del Mesías y de sus apóstoles. Eso era el reino. Eso era parte del reino. Esa era la primera, la etapa incipiente, la etapa inicial del reino del Mesías, comenzó en el siglo I, con su presencia allí, con la presencia del Mesías. Entre ellos, eso
fue el comienzo del reino. ¿Por qué ustedes creen que él se pasaba sanando enfermos, predicando la salvación y el arrepentimiento y todo eso, sanando enfermos, haciendo toda clase de milagros, expulsando demonios? Porque esas son las señales del reino, porque esa es la obra que él va a realizar cuando venga por segunda vez a establecer su reino en el trono de David y a restaurar las naciones. Esa va a ser su obra, una campaña mundial de sanidad, de educación, de proclamación de la verdad y de sanación para todas las naciones. Entonces, él empezó a hacer esa obra en el siglo I. Pero vamos por partes. Ok, bueno, antes de seguir, quiero recalcar que el reino empezó en Judea, pero aún en el siglo I empezó ¿cómo diríamos?, a esparcirse por otras regiones fuera de Judea. Incluso llegó a Roma, y no se hizo distinciones de clases, ni de grupos nacionales, ni de razas. La fama del maestro en el siglo I llegó a otros países. Grandes multitudes lo seguían, y no todos eran judíos. Sí, había muchos judíos que lo seguían también, pero no todos. Sin embargo, los rabinos del siglo I engañaban al pueblo, prometiéndoles un reino terrenal político. O sea, porque sabemos que el reino va a ser en la tierra, pero no me refiero a eso cuando digo un reino terrenal. Va a ser en la tierra el reino del Mesías, cuando venga por segunda vez. Pero los rabinos le prometían al pueblo, le hablaban de un reino político, dirigido por príncipes rabínicos, allí literalmente un reino político. Bueno, ahora vamos a considerar la naturaleza de ese reino del que estamos hablando. ¿Qué fue en el punto 3 de mi bosquejo, punto 3? ¿Qué fue lo que explicó Yahoshua acerca de la naturaleza de su reino y si es similar a los reinos terrenales? En Marcos 4, versos 30 y 31, leemos. Decía, ¿a qué es semejante el reino de Yahweh? Una pregunta que dice el maestro. ¿Con qué parábola lo describiremos? Verso 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero más tarde, ¿verdad? No vamos a leer todo, pero se sigue diciendo el pasaje, si lo tuviéramos copiado todo, más tarde se convierte en un árbol prácticamente frondoso. Incluso las aves se posan en sus ramas, etcétera. ¿Por qué él hizo esa parábola? ¿Por qué presenta esa parábola? Esa parábola nos enseña que el reino, la implantación del reino del Mesías en esta tierra, no es un suceso de una vez, es un suceso que incluso puede tardar años, muchos años y siglos. ¿Ok? Porque comenzó con él, no olviden ese detalle. La implantación del reino del Mesías comenzó en el siglo I con el Mesías Yahoshua, a quien todo el mundo conoce como Jesús, ¿verdad? Obviamente, nosotros utilizamos su nombre hebreo. Es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas de la tierra, pero luego va creciendo hasta que se convierte en un árbol, un arbusto muy grande. Entonces, así es la implantación del reino. Y ahora estamos en la etapa espiritual de la implantación del reino. Estamos en la etapa, digamos, intermedia, porque la inicial fue cuando él estaba aquí. Ahora estamos en la etapa intermedia, que está todavía una fase espiritual del reino. Y muchos fariseos en el siglo I argumentaban que ellos decían algo así como, bueno, sin riquezas, sin poderes, ¿cómo se va a implantar el reino, el nuevo reino en esta tierra? Porque ellos esperaban un reino físico, literal, político, como ya hemos dicho en minutos atrás. Yahoshua entonces leyó sus pensamientos y les contestó lo que acabamos de leer. ¿A qué haremos semejante el reino de Yahweh?
es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después sube y se hace mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora sí leí el pasaje completo. Es decir, que eso es una clara enseñanza de que la implantación del reino del Mesías, que comenzó en el siglo I, es un proceso largo, pero fructífero, que se está desarrollando actualmente en su etapa, por decirlo de alguna manera, en su etapa espiritual, ¿verdad? Porque no es que él está aquí físicamente. Sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra, en el siglo I, él dijo, porque el reino de Yahweh entre ustedes está. Y lo puso en presente. ¿Y a qué se refería? Él era el reino de Yahweh en ese momento. Su ministerio era el reino de Yahweh en ese momento, ¿verdad? Pero me estoy adelantando un poquito en eso. Ok, el punto 4. ¿Es un reino organizado en el sentido de tener reyes, monarcas, gobernantes, presidentes, súbditos y todo eso como los gobiernos de ahora? Ok, en Lucas capítulo 22, vamos a leer varios versos clave, 26, vamos a leer 25 y luego 26 y después el 29. Dice, entonces Yahoshua les dijo, los reyes de las naciones, le está hablando a sus discípulos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, eso quiere decir, los dominan, y los que sobre ellas tienen autoridad se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no son así. Ahí está la diferencia. Verso 26 dice, pero ustedes no son así. Antes, el mayor entre ustedes sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, el verso 29, saltamos. Yo pues les asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Hablando del Mesías, estamos leyendo un pasaje de la Escritura. ¿Quién le asigna el reino a los discípulos, a los que van a reinar con el Mesías en la tierra cuando él regrese? Él, el Mesías. Por eso dice, yo les asigno un reino. ¿Y quién le asignó un reino a él? Ahí lo dice, como mi padre me lo asignó a mí. ¿Y cómo fue que le asignó ese reino? Cuando el ángel se le apareció a Miriam, o María, como todo el mundo la conoce, para decirle que estaba embarazada de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Le dijo a lo que iba a llegar ese hijo. Y dice que él se sentará sobre el trono de David. Esa fue la asignación del reino. Perdón. O sea, mediante ese mensajero del cielo, el Padre le asignó el reino de David al hijo de María, al hijo de Miriam, que fue llamado Yahushua, que significa Yahweh es el Salvador. Entonces, miren cómo vamos hilando fino, ¿verdad? Todas las partes de ese reino. Ahora, Yahushua explicó, vamos a decir, o declaró que no era su propósito en aquel tiempo implantar un gobierno político temporal. Por eso muchos pensaron que su misión fracasó. De hecho, yo tengo un librito ahí que dice que la misión de Jesús, como ellos lo llaman, fracasó, porque no se implantó ningún reino. Es que no comprenden todas estas cosas que enseñan la Sagrada Escritura. Entonces, no se trataba de un gobierno físico, literal, dirigido por monarcas terrenales y que el Mesías iba a sentar en el trono de David en el siglo I. Eso va a ser así cuando venga por segunda vez. ¿Ok? Él se va a sentar sobre el trono de David, literal. ¿Dónde está el trono de David? Hermano, el trono, perdón, que a veces me río de gozo, ¿verdad? Al entender estas cosas. El trono de David existe ahora. No es algo que va a ser creado en el futuro cuando venga el Mesías. No,
el trono de David existe ahora y está allí en Jerusalén. Lo que pasa es que no quiero, ¿sabes?, seguir ampliando detalles, pero el trono de David es el gobierno de Israel. Hoy día le llaman la Knesset. Hoy día en hebreo allá en Israel le llaman la Knesset. Ese es el trono de David, hermanos. Ahí es donde va a gobernar el Mesías. Y desde ahí, bueno, vamos por partes. No voy a seguir añadiendo detalles. El tema es bien largo, por eso lo hemos dividido en varias sesiones. Ok, punto 5. Vamos a hablar un poquito más del reino presente. Porque el reino, cuando yo digo que el reino de Yahweh está presente, estuvo presente en el siglo I y está presente ahora, no lo digo así que lo saco de la imaginación. Vamos a leer algo más. Tengo como pregunta 5. ¿Qué labor y enseñanza de Yahoshua entre la gente mostró que que en su ministerio, el reino de Yahweh ya estaba presente y activo en el siglo I? Ok, que lo vamos a leer. En Mateo. Estas son cosas que todo el mundo ha leído. Digo, todo el que ha leído la Biblia ha leído esto. Esto no es nada nuevo. Ok. Pero, este, pero quizás no lo han visto o que lo hayan leído. Mateo 12:28, ahí está. Pero, porque él empezó él estaba expulsando demonios en esta ocasión que dijo esto que voy a leer ahora. Expulsando demonios de la gente y sanando enfermos. Mateo 12:28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Yahweh, entonces ciertamente el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. ¿Lo quieren más claro? Ha llegado, no lo dijo en futuro, lo dijo en presente. Ha llegado. Y fíjense que Lucas, otro de sus discípulos, que escribió sobre lo mismo, lo escribió un poquito distinto. Dice Lucas 11:20. Pero si por el dedo de Yahweh yo expulso los demonios, entonces el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. Pero la diferencia entre un pasaje y el otro, que dicen casi lo mismo, es la siguiente. Según Mateo registró, ¿verdad?, en su memoria y después puso por escrito, él dijo, si yo expulso los demonios por el espíritu de Yahweh, el reino ha llegado. Pero Lucas, cuando registró más tarde, porque estas cosas no se escribieron en el momento que se dijeron, eso se registró muchos años más tarde. Pero Lucas, recordando que lo que pasó, registró en su libro esto. Pero si por el dedo de Yahweh yo expulso los demonios, entonces el reino de Yahweh ha llegado a ustedes. Dijo lo mismo, ¿verdad? Solo que Lucas registró que él dijo por el dedo de Yahweh, mientras que Mateo registró que él dijo yo, por el espíritu de Yahweh, yo expulso los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es interesante, hermano, para los estudiantes de hebreo. Decir que él expulsa los demonios por el dedo de Yahweh es ¿cómo llamaríamos eso? Es como una metáfora. Quizás esa no es la palabra correcta, pero es algo que significa otra cosa. Ese dedo de Yahweh significa el espíritu de Yahweh, que estaba dentro del Mesías. ¿Ven el punto? Ambos escritores están diciendo lo mismo. Pero Lucas dice que él dijo por el dedo de Yahweh, yo expulso los demonios, mientras que Mateo registra que él dijo por el espíritu de Yahweh, yo expulso los demonios. Por lo tanto, decir que él hace algo por el dedo de Yahweh es lo mismo que decir que lo hace por el espíritu de Yahweh. Aunque eso no es lo esencial en el tema, pero es un detallito que nos muestra, hermanos, que hay que entender la cultura hebrea, el idioma hebreo, para darse cuenta de ciertas diferencias que mucha gente no nota, ¿ok? Así que el reino de Yahweh se manifiesta por la operación interna
del Espíritu de Santidad. Y eso lo demostró el Mesías. Y lo demostraron después sus discípulos también. Ustedes saben que sus discípulos sanaban enfermos, ¿verdad? Después de él. Después de, incluso después de él haber sido llevado al cielo por los ángeles. Los discípulos siguieron sanando enfermos. Los discípulos siguieron haciendo milagros. Sus discípulos siguieron expulsando demonios. Porque el reino de los cielos llegó en el siglo I, pero en esa fase inicial espiritual. Eso es lo que hay que saber entender. ¿Ok? ¿Estamos claros? Espero que mediten en esos detalles porque eso es bien importante. Nosotros estamos beneficiándonos, digo, cuando digo nosotros, son los que se han dedicado al Mesías, se han dedicado a la enseñanza, al estudio de cuál enseñanza de la palabra y el mensaje del Mesías sobre el reino, sus discípulos, a eso que me refiero, ¿verdad? No es que sea yo, sino que nosotros, todos los creyentes que siguen al Mesías, están incluidos ahí. ¿Ok? Entonces, no es que estamos haciendo las mismas señales y milagros y prodigios que hacían los primeros discípulos, los apóstoles, porque ellos recibieron el Espíritu en toda su plenitud o en una gran plenitud, mientras que nosotros no, lo recibimos, digamos, de una manera secundaria, ¿verdad? Por decirlo de algún modo. Pero sí, esta proclamación del reino que estamos haciendo acá es parte del plan divino del reino de los cielos, que cuando la gente dice el reino de los cielos, se cree que está diciendo que vamos a ir al cielo. Nada que ver. Lo que quiere decir es que el reino viene de los cielos. ¿Ok? El reino está en el cielo, el reino físico del Mesías. El Mesías físicamente está en el cielo, en el paraíso, con su Padre. Pero de allá es que él viene a implantar su reino aquí, por eso se le llama el reino de los cielos, porque viene del cielo, ¿verdad? Ok, entonces, punto 6. ¿Qué más mostró que el reino espiritual ya estaba presente en el siglo I? Vamos a leer ahora primero Lucas 16:16. Dice, otra vez hablando del Mesías, dice, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan, hasta Johanán, el que le hizo la inmersión al Mesías. Desde entonces se proclama la buena nueva del reino de Yahweh y todos se esfuerzan por entrar en él. Ven que el Mesías está hablando de un reino presente, hermanos, cuando él estaba aquí. Lo que pasa es que su presencia en esta tierra y en su proclamación del reino es como diríamos, como pudiéramos decir, como una pruebita, como, como una pruebita adelantada de lo que va a ser el reino. ¿Ven? Dice que desde que la ley y los profetas fueron proclamados hasta Johanán, hasta Juan. No quiere decir que de ahí en adelante se dejó de proclamar. Lo que quiere decir que de ahí en adelante empezó a proclamarse la buena nueva del reino, como nunca antes. Y luego dice que todos se esfuerzan por entrar en él. Pero hay algo más, y bien interesante aquí, mira. Ese mismo relato, o sea, esas mismas palabras, las registró Mateo. Lo que leí fue Lucas. Ahora voy a leer Mateo, capítulo 11, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Inversor hasta ahora, y está hablando el Mesías en el siglo I, el reino de los cielos sufre violencia y los expulsados se apoderan de él. Buena traducción esa. En otras traducciones dice, y los expulsados lo arrebatan. Pero como que esa palabra no tiene mucho sentido ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa. Los expulsados se apoderan de él, o sea, entran a ese reino, que es un reino espiritual por ahora. Ahora, en Lucas 17:21, hablando otra vez de su venida y del reino, de todo eso que Dios habló en su discurso final, dice, y ni dirán, hablando de su venida misma, no dirán, aquí está o allí, porque el reino de Yahweh está entre ustedes ya.
Si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer, hermano. ¿Entiendes? Eso está ahí. Lo dijo él, no lo digo yo. ¿Eh? Está diciendo eso. No, no hagan caso cuando le digan el reino de los cielos, el reino viene, ya vino, está allá o está allá o vendrá a tal sitio. No, no, no. Él dijo no, porque el reino de Yahweh está entre ustedes ya. Era él. Él era el reino de los cielos en ese momento. Él era la semilla del reino de los cielos. Cuando usted siembra un árbol, ¿verdad? Vamos a suponer un árbol de mango. ¿Ok? Ese árbol va a producir mangos o mango. Aquí en Puerto Rico dicen mango. ¿All right? Pues siembra una semilla, algo así más o menos pequeño. Y esa semilla produce y crece. El árbol se crece grandísimo y luego produce mangos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero decir, que estaba allí el reino, cuando Mesías estaba allí, él estaba el reino en la semilla, pero era el reino de Yahweh. Empezó con él, con el Mesías Yahushua, y con sus discípulos, que primero eran 12, después eran 120, después eran 500, y eso siguió multiplicándose, ¿ok? Y eso nos muestra, hermanos, que el reino en su primera etapa, en la etapa espiritual, es en cierto modo, es una ¿cómo diríamos? Algo que sucede en el corazón, en la mente de las personas. No es algo físico, así que se puede palpar, que se puede medir. El pueblo de Yahweh se compone de personas que están siempre a las órdenes del Mesías. Eso es el reino de Yahweh por ahora. Esa es esa segunda o quizás tercera fase del reino de Yahweh, compuesto de personas como ustedes y nosotros que están a las órdenes del rey Mesías, del Mesías. Es sencillo, no hay que estirar mucho la imaginación. Ahora vamos a dar un toquecito al reino futuro, que es el glorioso, lo que llaman el reino glorioso, el reino de la gloria. Y es el punto 7 que tengo en mi bosquejo y pregunto, ¿qué al mismo tiempo, qué enseñó el maestro acerca de la venida del reino glorioso ahora? ¿Ok? Vamos a leer ahora en Mateo, varios versos aquí, Mateo 6, versos 10, 6, 10 y luego verso capítulo 8 y verso 11. Yo voy a leer de corrido, dice, bueno, esto primeramente hay que establecer el ambiente y es que cuando los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Y él le dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué no les enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, llévanos a tu reino, al cielo. No, no fue eso lo que dijo. ¿Y por qué los cristianos no han aprendido esto todavía tan elemental? Él les enseñó a decir, Padre nuestro, en oración, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque el reino finalmente, toda la potencia del reino, el reino físico del Mesías, está todavía en el futuro, está en el cielo y va a venir a la tierra. Eso es lo que enseñó él, no lo estoy diciendo yo, pero añadió más. Ese es el capítulo 8, verso 11, voy a leer ahora. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa es la resurrección. Esa es la resurrección, ¿verdad? Y no dice que, no habla nada de ir al cielo, ni de bajar del cielo, ni nada de eso. Dice que vendrán muchas personas del oriente y del occidente, ¿verdad? ¿A dónde? A Jerusalén. No lo dice ahí, pero se sobreentiende, ¿verdad? Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hmm. Ahora hay otro detallito que tengo por aquí. En Lucas 22:16
dice, estando él reunido con sus discípulos para una última cena, antes de morir, él dice, porque les digo que no la comeré más, esta cena, hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. Quiere decir que en el reino de Yahweh se va a celebrar esa cena. No voy a entrar en detalles ahora de cuál fue, qué cena era esa. Ese no es el tema de hoy. Ahora, en Revelación capítulo 5, verso 9, la última parte, y verso 10 dice, es como una exclamación que se oyó en el cielo que decía, has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán en el cielo. Perdón, leí mal, pero lo hice a propósito, ¿verdad? A veces me gusta hacerlo así, porque a la gente se cree que eso es lo que dice, pero en realidad eso no es lo que dice. Tú los has constituido, a los tuyos, a tus discípulos, en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Si no cree lo que estoy leyendo, busque su Biblia. No importa la versión que usted use, búsquelo en Apocalipsis, capítulo 5 y versos 9 y 10. Ahí está. El reino va a ser en la tierra. El reino de la gloria, el reino glorioso. Pero el reino de la gracia, que es donde estamos ahora, pues también es aquí, ¿verdad? Pero que esa es la condición presente. ¿Ok? Antes había proclamado el reino de los cielos se ha acercado. Y el Mesías prometió, como acabamos de leer, que muchos vendrían y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Yahweh. ¿Se sentarían para qué? Para gobernar, pero también para comer la cena. Pero hasta ahí sin detalles. Pero eso es aquí, está hablando de un reino aquí, donde la gente se sienta a comer y a gobernar también, ¿ok? Ahora, el Mesías también había prometido que todos cuantos digamos, dejaran, ¿verdad? Sus posesiones, quizá, entre otras cosas, los placeres de esta vida y todas esas cuestiones físicas y materiales. Dice que todos los que habían dejado cualquier cosa por él, por su causa, tendrían parte en su reino. Eso no lo tengo anotado en el texto, pero está ahí. Había hecho también a los 12 apóstoles, le había dado la promesa de que ellos ocuparían puestos de honor en el reino. ¿Ok? Puestos de alto honor en su reino. Y les dijo que se sentarían en 12 tronos, porque ellos eran 12 los discípulos. Y dijo que se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. Y fíjense que juzgar, la palabra juzgar no siempre significa hacer juicio. A menudo en la escritura la palabra juzgar significa gobernar. Por ejemplo, los jueces, en aquella época de los jueces en Israel, no es que eran jueces para dirimir problemas en la corte, eran jueces en el sentido de que eran gobernantes de Israel. Y así también estas personas de las que está hablando aquí se sentarán en tronos, los apóstoles, en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y una palabra más de reflexión voy a terminar. Voy a leer este párrafito que tengo aquí como reflexión adicional y con eso terminamos. Como pueblo que cree en el pronto regreso del Mesías, tenemos una obra que realizar, hermanos. Y tenemos un mensaje que proclamar al mundo. Y ese mensaje está en Amós 4:12, que dice, prepárate para venir al encuentro de tu poderoso, de tu Elohim. La palabra Elohim en hebreo significa poderoso, pero también significa juez. ¿Okay? Eso se lo diría cualquier gramático hebreo. Prepárate para venir al encuentro de tu juez, de tu poderoso.
Y eso es un mensaje que nos toca a nosotros proclamar también. Debemos elevar las normas, hermanos. Debemos proclamar el mismo mensaje que proclamaron los apóstoles y no inventar los mensajes nuevos, como se han inventado a través de los siglos algunas sectas de la cristiandad, ¿verdad? El mensaje fundamental que debemos estar proclamando en estos días, entre otros, ¿verdad? No quiere decir que es el único mensaje que hay que proclamar al mundo, pero entre otros, el fundamental, el esencial, está en Revelación 14:12. Apocalipsis, que es como todo el mundo conoce ese libro, 14:12. Y dice, para no leer mucho más, dice que ahí debe proclamarse los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. Dice que esos son los que tienen el sello de Elohim, los que van a estar proclamando los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua, el Mesías. Esta es nuestra labor actual, hermanos. Esa es nuestra obra final antes de que venga el Mesías por segunda vez. Y con esto, hermanos queridos, me despido por hoy de ustedes, perdón, esperando que nos veamos otra vez la próxima semana para continuar con otros aspectos del reino. Como ya les dije al principio, el reino, el tema del reino no es una cosa, es un asunto de una sola vez o de una sola explicación o de un solo tema. No, son muchos temas que conjugan todos en lo mismo. ¿Ok? Así que les espero entonces hasta la próxima. Que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.